Hola a todos, como ya sabéis, este es un canal de bicicletas y patinetes eléctricos. Y hoy os traemos, posiblemente, yo creo, la mejor bicicleta eléctrica que ha pasado en este canal. No sé si es la mejor, pero es la más gorda, eso te lo aseguro. Tanto es buena que yo te diría que prácticamente no es ni una bicicleta, es una moto. No es una moto porque... No es una moto, no, porque es, no es no una lo es, moto, no lo es. porque es Si una no, bicicleta. yo no puedo decir que lo es si no lo es. Pero es lo más parecido a una moto, que es una bicicleta para gordos. Espera, sí, Sí, exacto, es así, exacto. es así, Y es así. antes de seguir hablando, Sí. porque vamos a poner un par de planos para que lo vean Ah, por rápido supuesto, que mira. es. Venga. Sí, sí. Vale, atención, esto se llama Engui E26. El nombre cuesta, se traba un poco. Necesita, o sea, a ver, están haciendo las cosas muy bien. Sí. Fabrican un montón de coches, 150 marcas distintas de coches, oía el otro día que ya tienen. Hablo de los chinos. Sí, sí. Hacen todo muy bien. Pero que fichen a alguien que les diga cómo tienen que poner nombre a las cosas, tío. Sí, sí. Sobre todo para para pronuncias europeas, ¿no? Esto yo muchas veces lo vivo en gente de aquí que monta negocios en inglés porque tienen la pretensión de ser negocios internacionales. Ponen nombres sin saber en inglés y tú cuando lo oyes dices, hostia, no suena muy bien. Como esto en Nordic inglés. Wire, por ejemplo. No, perdona, Nordic Wire es espectacular. Sí. Nordic Wire es espectacular. Que sí. No digo que no. Pero a ellos les suena bien Engui E26. Pero bueno, total, eso no importa No. el nombre. Porque podéis sacar la pegatina y poner lo que vosotros Por queráis. supuesto. Vale, si te parece, no la hemos podido poner aquí porque no cabe, No, ¿vale? no. Entonces la tenemos justo aquí al lado Sí. y lo que haremos es, ahora explicamos un poco de qué está compuesta esta bici, sí. qué tiene, cuáles son las características. Y luego la iremos a probar. Y veis planos detalle y luego vamos a probarla. Y vamos ya a lo intentar trabajamos. caernos o algo que sea risa. Sí. Yo a poder no caerme Guillem, mejor. está en el contrato, te tienes que caer. No. En el contrato de No, este porque episodio hoy de voy bien hemos puesto- vestido y no quiero romper. Esta mañana le he preguntado, oye, ¿hoy qué vamos a probar la bicicleta? Porque vamos al campo, a probar la Sí, bicicleta. hoy hay exteriores, Vamos a chavales. un parque Hoy natural. hay exteriores. Es que, atención, es que, Sí. o sea, a un minuto de aquí tenemos un parque natural. Estamos, o sea, es que es Bueno, increíble. un minuto con esta bici. Minuto con esta bici, sí. Con un coche tardas Esto es una media hora. bici, atención, que se denomina Fat Tire. Sí, que es rueda gorda. Rueda Literalmente, rueda gorda. Para todo tipo de terrenos. Y atención, porque tiene 140 kilómetros de autonomía. Esto, que significa perdona, esto- que tiene casi más autonomía que mi coche eléctrico. Perdona, pero sí es cierto, es espectacular. Es increíble. Es espectacular. Entonces, vamos a ver. Vale. ¿Cómo esta bici? Repasamos las cosas, ¿vale? Tenemos que el marco, lo que sería el frame, es de aluminio, ¿vale? De aluminio Alloy, Sí. que es como las chips de Alloy. Sí. Yo tengo un amigo que se llama Aloy. Ah, sí, Alloy. Alloy. Vale, es suspensión delantera doble, Doble, aquí la vemos, dos, como sí. esta es blandita. En el sillín la podemos, también. la podemos regular también. Exacto, en el Esto sillín a también mí hay me una va muy suspensión. bien, muy bien. Y hay una zona de carga súper robusta que aguanta hasta 25 kilos, que es esta parte que veis Esto aquí es brutal. detrás. Cuando lo desmontamos, tenemos un vídeo, ¿no? De cuando hicimos el montaje. Cuando lo montamos, Cuando quieres decir, ¿no? Sí, cuando la montamos, cuando sacamos la caja y sacamos esto. Yo pensé que esto era aquello que lo fijas en el suelo para Para aparcar. ponerla, ¿no? Sí, Para- sí. pero no. Luces delanteras y traseras. Hay que tener siempre seguridad, esto es así. Fíjate en el faro delante que tiene. Oh, Esto es una luz sí, no. enorme, Sí. pero enorme. Pero ya lo hemos dicho, es una si bici vas a la playa, gorda. los barcos se despistan. Sí, es sí. como, ¡hostia! No se puede. No Sí, puedes sí. enfocar al mar con esta bici. Esto tenedlo en cuenta, ¿vale? Entonces, ya vamos un poco más a detalles técnicos Va, de motor, va, etcétera, va. ¿vale? Esto me interesa muchísimo. Potencia del motor, 250 vatios de brushless motor, ¿vale? Un de esto Sí, que, no, sí. que no tiene... Que no tiene brush, que no tiene cepillo. que no es de pillo. Este tiene un nombre en castellano que ni lo pienso buscar porque esto no es un canal serio. Será polea interior. Batería de... Espera, hemos dicho que es amarilla. Esto no lo hemos dicho. Pero lo han Hostia, visto, que- lo han no, visto. no se habrán enterado. Si no se lo dicen, no sé. Amarilla. La bici gorda es. Bici Vale, gorda vale, es. ya Vale, está, ya está. Perdón. Batería. ¿qué? Atención, 48 vatios de batería que además se puede quitar. Esto es muy fácil, ¿veis? Lo vemos Sí. aquí. Viene una llave que sirve exclusivamente para esto. Sí. Y si la giramos, pues desbloqueamos la batería y la podemos sacar. No, ¿vale? ¿Qué tipo de llave es? No, es una llave Una específica llave de normal, esto. la misma que la puerta de tu casa. Ah, prácticamente. vale. Es No, una- en serio, en serio. De verdad, de verdad. Pero es una llave de... Es que no la he visto. Sí, sí, es una llave normal, Ah, una llave de puerta. No, me imaginaba una llave Allen. No, no, no. No, ¿tú no tienes 150 llaves Allen? Más. Porque es que, claro, Tengo como más. siempre viene una llave Allen, Sí. tengo 1000 Pero llaves tengo Allen. 150 y nunca está la que necesito. No, Esto lo sí, sabes claro, también. sí. No, pues entonces yo tengo 150 llaves Allen Sí. que me vienen en todos los paquetes que he ido comprando a lo largo de mi vida, y tú más porque te has cambiado más de casa. Hombre, muchísimas Pero veces, entonces sí, lo que, sí. como no encontraba al final, me compré eso que están todas en un manojo. Claro, sí.
Muy inteligente, eres muy inteligente. Eso, no lo piensa nadie esto. Vale, la batería es de litio, ¿vale? También. Esto es importante. ¡Qué maravilla! Vale, velocidad máxima. Esto es muy bueno. Velocidad Atención máxima. aquí porque esto os va a gustar. La velocidad máxima. Estamos en Europa. Perdona, el primer comentario siempre que tenemos cuando hablamos de un patinete o una bicicleta es: ¿se puede trucar? ¿Se puede trucar, por favor? Vale, la velocidad máxima de esta bicicleta en Europa es de 25 km/h. Pero ellos mismos. Sí, y esto es la primera vez que lo vemos. En las instrucciones nos ponían: can be unlocked. Can be unlocked. Y lo dicen flojito, que es entre paréntesis. Se puede desactivar. Ya lo hemos hecho. Sí. Es facilísimo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, hay que... Tienes que bajar algo, un room de internet. No, entré en YouTube, busqué cómo hacerlo. Sí. Vi un vídeo de un brasileño. Sí. Que se entiende muy bien. Cuando, sí. o sea, cuando tienes interés. Cuando tienes interés en arreglar cosas, entiendes lo que quieras. Por si no se ha entendido, esto ha sido una crítica a la gente que no aprende el idioma del país en el que viven. Subnormal. Por cierto, soy Scarlett Johansson. ¿Esto quién me lo paga? Pues es muy fácil. Haces una combinación de teclas, como los trucos de la Play. Como los trucos de la Play. Arriba, exacto. Arriba, abajo, izquierda. ¿Tú te acuerdas? Derecha, los del Tomb Raider, me acuerdo. Vale, pues se puede desbloquear a más de 25 km/h. Tú dirás, ¿cuántos más de 25? Pues 27, 30... 40, moto de estirar. 63 putos km/h, ¿vale? O sea, hay motos de 49 que tiran menos que esto. Pero un momento, ¿la ley qué dice? O sea, tú puedes ir con una bicicleta... Esto quiere decir que porque tú puedes ser tus piernas. Claro, tú puedes. Es como un coche. Un coche puede ir a 300. Pero un momento, un ciclista puede ir a 300. A ver, un ciclista puede hacer todo. Ya no sé si lo habéis visto esto, pero tienen inmunidad absoluta de todo. Entonces, puede ir a 300 km/h por la autopista. Yo estoy bastante seguro que no, puede ir como lo máximo rápido es la velocidad de la vía por donde dejan circula. Hacer cualquier cosa. No. Si pueden ir por el medio hablando 6. Esto lo pueden hacer. No, y puedes decir nada, Y si dices algo, que no, solo si levantas la ceja ya te máximo te 2, creo. Si hay dos sentidos no, es máximo 2. Sí, pues se pasa en el bocadillo. Usad esto con moderación si lo desbloqueáis, ¿vale? Nosotros no lo haremos ahora, pero hacedlo. Tiene también throttle mode, que es modo de acelerador. Claro, ¿Qué quiere decir? Que no hace falta pedalear. Que si quieres ya le das y los pies quietos. O sea, ya es el modo zoom del gordo absoluto, ¿vale? El tiempo de carga. Esto me interesa mucho. Entre muchísimo. 5 horas y media y 6. Bueno, no está mal. 5 horas y media y 6. Tu coche te tarda más, seguramente, para hacer menos kilómetros. No lo sé. Puedes subirte cuestas de hasta 30 grados de desnivel. Creo que es bastante. Que las de 30 grados se llaman cuestas, pero las que son de 5 grados, ¿cómo se llaman? Cuestecita. No, deben de no cuestas, ¿no? O como que no cuestan tanto, entonces... El chiste se ha entendido, pero era malo. Era malo y no vamos a... ¿Y qué marchas lleva? No serán Shimano. Evidentemente que Shimano lleva 7 marchas. Es que yo creo que nadie más fabrica marchas, solo Shimano. Y luego, atención, con esta velocidad de la que estamos hablando, vais a necesitar unos buenos frenos. Y esta bici lleva unos frenos de disco hidráulicos de 180 milímetros. Vale. Que delante y detrás, que te van a frenar esto en 2 segundos. Lo primero que me ha llamado la atención cuando nos llegó la bicicleta, esta es la pantallita esta. Lleva un iPad aquí, es un iPad. Es un iPad, un iPad mini. ¿Y esto es LCD o es OLED? Es LCD. Es LCD. OLED creo que sería overkilling. Sí. Vale, ¿cuánto pesa? Porque claro, ¿cuánto pesa? Y os digo una cosa, o sea, es la bici más alta que he visto en mi vida y la más grande que he visto en mi vida. Tiene la sensación de subirte a una bici con un poco como que tiene un problema de sobredimensionamiento. Sí, en serio. Como... Es el Roberto Dueñas de las bicis. Sí, pero es del rollo. Alguien le ha dado a ampliar y se ha pasado, ¿no? Totalmente. Y pesa un huevo. Pesa un huevo, pesa como mínimo 35 kilos. Pero con todo lo que hemos puesto, 44 kilos. Puede llegar a 44 kilos, sí. Que es 2 hijos. 44 kilos son 2 hijos. Depende de los hijos. Americanos no. Los míos son 2 hijos. Americanos es... ¿Qué? Medio hijo americano. ¿No puedo faltar a los americanos? Sí, puedes hacer lo que quieras. Vale, bueno, muy bien. Pues entonces, ahora se trata de... Nos vamos al campo, nos vamos a Collserola a probarlo. Vale, y luego venimos aquí y hacemos conclusiones. Sudados. Ah, no, porque es de gordos. Vamos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Yo sudadísimo, la verdad, de tanto pedalear, porque hay que pedalear mucho con esa bici. A ver, tengo algunas reflexiones a hacer. Adelante. Es muy divertida. Es muy divertida. Es muy divertida. Es un trasto muy divertida. ¿Necesitas espacio en casa para tener esto? No espacio, necesito una plaza de parking. Es distinto. Sí. Como una moto. Tienes que ir con casco, esto que habéis visto. No, esto no lo hagáis en casa, esto es porque somos gente que no tiene casco, básicamente. Casco, ahora pierde totalmente, creo yo, la gracia de ir en bici. A ver, no es una bici, porque sí que al pedalear te da el yo creo apoyo. Que en todo el vídeo que habéis visto, creo que habré pedaleado un momento, pero ha sido sin querer. Sí, o sea, no quería. Sí, hay un momento que preferirías que hubiera dos plataformas y ya está. Sí, a ver, es una bestia absoluta. Yo creo que. No creo, estoy seguro que es la bici eléctrica más fuerte que he probado, más potente. Y tanto es así que yo creo que he probado motos eléctricas de estas de motosharing, rollo Yego o Ecultra, que tiran bastante menos que esta bici. Es así, es verdad, es así. Además están limitadas a 50. Pero entonces, ¿a quién recomendaríamos que se compre esta bicicleta? A ver, esta bici yo creo que va orientada sobre todo a gente que quiere ir por caminos de tierra, rollo... Has dicho gente porque querías decir a gordos que quieren ir por... No, he dicho gente para ser... porque si solo digo gordos... ¿Esto se puede decir esto no, o no? Esto no lo vamos a decir, pero si solo digo gordos, es un espectro menor de gente. Y entonces habrá menos gente que la compre y menos gente que nos esto están no afiliados. Está saliendo. No. Te digo una cosa. Si ahora cogiésemos toda nuestra audiencia, ¿qué porcentaje crees que consideraríamos que están... Pero gordos, claro, ¿qué se considera? No, un gordo es un gordo. Yo aquí hablo de fondones. El gordo es como el amor, lo notas. No hace falta que... No tiene unos patrones. Cuando llega lo notas. Ahora seguramente debe haber mucha gente que con esto nos hace broma, tal. Es que no podemos hacer broma de nada. Ya está, no pasa nada. No pasa nada. Sí. Lo hacemos más fácil. Que si os imagináis que es un judío gordo es más fácil. Sí, es más divertido. Ya está. Venga, va. Total, ¿a quién recomendaríamos esta bicicleta? Y a gente... Sí, que quiera ir por caminos de tierra, hacer un poco como más de cross, trial y esto, con esto. Sin cansarse, o cansándose mucho menos. Es una bici de diversión. Yo hoy no lo he probado, pero... No es una bici de deporte, evidentemente. Puedes pedalear. Es que sí, puedes no se pedalear. me ha ocurrido en ningún momento. Sí, tendría que haber pedaleado. Puedes pedalear y no darle... Y te ayuda. Pero debe de pesar eso la hostia. Sí, pesa mucho. Claro, es una bici de 35 kilos, evidentemente. Claro. Bueno. Es una bici de diversión, sencillamente. Es de diversión. Es como una especie de pequeña moto de cross eléctrica. Entonces, ¿qué? ¿Nos la quedamos? Hombre, yo creo que sí. Vale, atención, no hemos hablado de precios. Está alrededor de 1.300 euros, pero... como esta gente nos la ha enviado, nos ha dado también un link, y con este link, si la compráis con este link que hemos puesto debajo, os podéis ahorrar hasta 450 euros. ¿Qué? ¿Vale? Sí, tenemos un código pero si y todo, ¿vale? Está todo abajo. Es lo que vale dos Apple TV, sí, o más. Sí, es así. Es así, somos así. No, en Nordic Wire somos así. Somos así. Suscribiros, darle al like, dejad comentarios, darnos una vuelta en bolas por casa. Esto no cuenta, pero es divertido. Esto está bien. Y luego, sobre todo, tenemos un podcast fantástico. NordicWire.com. NordicWire.com, maravilloso, comunidad preciosa, temas súper interesantes, todo lo que hay detrás de aquí, todo lo que no podemos explicar aquí porque si no nos escapa en YouTube. Mientras estabas hablando, estaba haciendo cálculos a nivel de producción, de calendario de producción. ¿Sí? Creo que la próxima semana emitimos un vídeo especial de un viaje que hemos hecho a Irlanda. Creo, Y aún ni hemos ido. Ir perdiendo el tiempo. Ir perdiendo el tiempo. Sí. Vale. ¡Estiros, hostia!